Y para dar cierre a esta solemne ceremonia, invitamos al podio a Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, a los rectores y rectoras que hoy representan a las 30 universidades que conforman el CRUCH. Cuesta hablar después de la interpretación del profesor Orlandini, la verdad. No me imagino palabras que suenen mejor que lo que acaba de tocar el profesor Orlandini. Sé que se fue, pero quería agradecerle que de verdad muy hermosa esa interpretación. Uno se olvida que de la guitarra puede salir eso a veces. Saludo también a las comunidades universitarias que ustedes representan. Acá hay 30 rectores y rectoras, o prácticamente todos. Entiendo que hay algunos que no pudieron estar por motivos de viaje, de agenda, pero la cantidad de personas, estudiantes, académicos, trabajadores y trabajadoras, familias también, historia que está representada en la historia de cada una de sus universidades es tremenda. Y qué decir respecto del reconocimiento que recibe hoy la presidenta Michelle Bachelet. Y lo pienso porque creo que tiene un valor tan potente porque es materialmente cierto lo que aquí se señala. Permítanme contarles una anécdota breve. Hace unos meses estuvimos en el Liceo Benjamín Franklin, en Quinta Normal, un liceo técnico profesional en donde tuve la oportunidad de conversar con estudiantes en el patio, en donde me contaban sus deseos, sus sueños, sus frustraciones también, sus demandas respecto a cómo mejorar el liceo. Y siempre que lo veo, se lo dije en el aniversario del Instituto Nacional, ministro, pero me imagino que estamos firmes en eso, en cumplir a lo que nos comprometimos allí. Pero nos juntábamos por otro motivo. Se dio una instancia de conversación, nos juntábamos a conmemorar los 10 años del PASE, el Programa de Acceso a la Educación Superior. Y ahí intervino Catalina Salazar. Catalina Salazar es una estudiante, una joven que estudió en el Liceo Polivalente de María Pinto. Del Liceo Polivalente de María Pinto, gracias al PASE, entró a la USACH. En la USACH pudo estudiar Historia y Geografía, en donde sin el PASE seguramente no habría podido estudiar ni tener el desempeño que tuvo. Y hoy día ella hace clases orgullosa en el Liceo de María Pinto. Y no se imaginan lo hermoso y significativo de la experiencia que ella contaba y cómo le había cambiado no la vida solamente en términos de trayectoria personal, sino también cómo el ejercicio de su vocación le estaba cambiando y su experiencia, el reflejo de su experiencia le estaba cambiando la vida también a muchos estudiantes que no se imaginaban antes la posibilidad de realizar su propia vocación porque estudiaban en un liceo de María Pinto. Entonces, quiero destacar esto porque la experiencia del PASE, y ahí me acuerdo del profesor Gil, a quien también rendimos merecido homenaje en su momento, es muy transformadora, no solamente para la persona, no solamente hoy día está todo un poco, o muchas cosas se evalúan desde la percepción exclusivamente individual, que no es poco importante, pero no es lo único importante. Y la transformación que significó el PASE, junto con otras políticas públicas
que se implementaron en el gobierno de la presidenta creo que son muy significativas. Permítame poner otros dos ejemplos para ver cómo me ha tocado a mí ver parte de la evolución de estas políticas en el breve periodo de tiempo. Los CFT estatales. Se habla poco de los CFT estatales. Hay una cuestión en Chile que habría que analizarlo más detenidamente, pero una percepción de que solamente lo profesional en los términos tradicionales de la palabra es digno de reconocimiento y que lo técnico está en una suerte de segundo nivel. Y también producto de esta percepción asociada también al... Bueno, no me voy a ir de tesis en eso, pero tenemos un desequilibrio en Chile respecto a la cantidad de profesionales que egresan de universidades después de una promesa de lo que significa pasar por la universidad, y ahí tiene que ver con la masificación de la educación superior, los sistemas de financiamiento y un montón de temas muy complejos en esto. Y por el otro lado, la valoración negativa o secundaria que se hace de lo técnico. Yo, presidenta, permítame contarle que estuve en Porvenir hace poco. Porvenir, en Tierra del Fuego, es una ciudad que en los últimos años había estado particularmente deprimida, no solamente en el sentido económico de la palabra, sino en un sentido bien profundo. Crisis de empleo, una situación muy dura con las salmoneras, una sensación de exclusión permanente. En la isla de Tierra del Fuego, que compartimos con Argentina, en la parte chilena, que tenemos un territorio más o menos parecido, en la parte chilena viven un poquito más de 10.000 personas, en la Argentina cerca de 200.000. Sensación de aislamiento, de abandono. Y le prometo, estas son percepciones subjetivas, pero sería bueno conversarlo con la gente de allá, el rector Maripani les podrá contar, que fui al Centro de Formación Técnica de Porvenir y el ambiente de la ciudad era distinto. Habían más de 100 jóvenes que habían podido de partida quedarse a estudiar en Porvenir en carreras pertinentes al ecosistema de la región, que por lo tanto no habían tenido que emigrar a Punta Arenas o fuera de Punta Arenas, fuera de la región de Magallanes, y que le estaban dando un dinamismo a la región que antes no existía. Y realmente se notaba en sus palabras, se notaba en la alegría de esos jóvenes, y yo las veces he visitado muchas veces Porvenir, lo vi a propósito de lo que estaba sucediendo en el CFT como un centro, una inyección de energía que fue muy cuestionada en la época, si no fue fácil crear los CFT estatales. El de San Antonio. Tuvimos hace poquito en el Centro de Formación Técnica Estatal de San Antonio, en donde primero una visita al puerto y después las carreras que se están enseñando pertinentes a el desarrollo de una de las ciudades industriales más importantes que tenemos en Chile y me atrevo a decir en América Latina por el puerto. Y los chicos, los jóvenes, las jóvenes estaban desarrollando capacidades que sabían además que iban a tener una retribución futura a través de los empleos que se estaban generando en la zona, y se sentían tremendamente orgullosos de estar aportando también de alguna manera, o que sabiendo que iban a aportar al país. Era muy, muy significativo. Entonces, creo que cuando veo que le entregan el premio, presidenta, yo me imagino el impacto o cómo medir que un gobierno ha tenido éxito. No, hay muchos indicadores que se pueden en diferentes áreas, pero cómo le cambia para bien la vida a las personas, a personas de carne y hueso, me ha tocado verlo muy concretamente. El ejemplo que usted pone de la gratuidad, nosotros tuvimos diferencias en su momento respecto al cómo implementar la gratuidad desde otras veredas, pero independiente de esas diferencias, es un hecho que le ha cambiado la vida para bien a mucha gente. Y al final de eso se trata la política, de con políticas públicas serias, responsables, de largo plazo, llegando a acuerdos con quienes piensan distinto, mejorar la calidad de vida a quienes habitan nuestra patria. Y no perder de vista aquello. Es muy fácil en la política perder de vista justamente a quienes tenemos el deber de representar. Y ahora, bueno, en el caso del PASE son más de 450.000 jóvenes a los que se ha beneficiado con eso.
Al final es un legado de una educación más equitativa, más inclusiva. Y creo que eso es tremendamente positivo. Pienso en que quienes fuimos parte del movimiento social por la educación y hoy nos toca estar en la vereda del gobierno, podemos ver también la importancia de distinguir entre las posiciones que uno tiene desde cuando uno es dirigente de un movimiento social particular y las responsabilidades que uno tiene que asumir cuando tiene a su cargo la presidencia de la República o cargos de representación que van más allá de un tema particular. Creo que es importante que ese tránsito de dirigentes sociales o de personas preocupadas de un área en particular a el bien común lo evaluemos en función del resultado de las políticas públicas, y creo que a eso contribuye justamente este premio. Ahora, sobre el CRUCH. Ustedes saben que la Chile se crea en 1842 con don Manuel Bulnes, que tuvo la visión de establecer soberanía en la región de Magallanes con el hoy día conocido Fuerte Bulnes y además fundar la Universidad de Chile. Y con eso se dio inicio a la historia de la educación superior en nuestro país. Siempre hay una discusión ahí, recuerdo, con el profesor Orellana, con el profesor Miguel Orellana y la profesora Sofía Correa también sobre la Universidad Real San Felipe y si es que es continuidad o no, pero más allá de eso, republicanamente 1842. Y cuando se inaugura la Universidad de Chile en este famoso discurso de Andrés Bello, él señala que es la base de todo sólido progreso y el cimiento indispensable de las instituciones republicanas. Y son esos ideales sobre los cuales se funda el CRUCH, casi un siglo después, el 14 de agosto de 1954. El rector Rodríguez nos invitaba a pensar cómo era el Chile de 1954 y se me vino una imagen a la cabeza de un par de años después. Una imagen, por cierto, construida a partir de la historia. 1957, en este mismo salón, velatorio de Gabriela Mistral. Filas de chilenos y chilenas para rendirle un homenaje a Gabriela Mistral acá en la Casa Central de la Universidad de Chile. Muchos de ellos, ¿y por qué lo digo? Muchos de ellos, niños a pata pelada. Niños a pata pelada. Hay un libro que hizo la Universidad de Chile sobre ese momento que es muy icónico. Y la presidenta Bachelet decía que ella era chica en ese momento. Pero hay una cuestión que es importante que todos pensemos, el rector Peña lo ha mencionado también un par de veces, o lo ha señalado, que es que ese recuerdo de las patas peladas, de estar a pata pelada, es algo que, como prácticamente la mitad de la población era pobre, es algo que pervive en la memoria de la familia chilena. Está hoy día presente en la memoria de las familias chilenas y por lo tanto la transformación de Chile es parte de la experiencia vital de esas familias chilenas. La educación superior ha acompañado y ha dinamizado mucho ese proceso. En la mayoría de los casos yo diría para bien, en algunos casos no tanto, y eso es algo que tenemos que ir ajustando. Pero ahí la política tiene un desafío que es tremendo, entender cómo ha cambiado Chile sin negarle la experiencia personal a quienes han vivido en carne propia ese cambio. Y eso es algo que también desde la política creo que tenemos que ajustar mejor. Ahora, hoy día no están esos niños a pata pelada, pero sigue habiendo pobreza, quizás pobrezas de nuevo tipo, sigue habiendo mucha frustración, sigue existiendo un malestar y sigue existiendo también ánimo de alcanzar acuerdos para mejorar esos problemas. El informe del PNUD, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar?, hecho público la semana pasada, si mal no recuerdo, habla un poquito de eso y de la particularidad chilena de, que esto me lo decía la directora del PNUD, de que las élites desconfían de la ciudadanía porque creen que solamente hay respuestas fáciles a problemas complejos, pero que sin embargo lo que dice la investigación de ellos es que la ciudadanía es plenamente consciente. A mí me ha tocado verlo y conversarlo a lo largo de Chile, de que hay muchos problemas que para solucionarse se demoran tiempo y la gente está dispuesta a esperar ese tiempo
en la medida en que se vean espacios de consenso. Creo que las universidades son lugares que pueden facilitar y propiciar esos debates para que la política, por su parte, llegue a esos consensos. Hoy día eso pareciera ser muy difícil, cuesta mucho. Pero creo que espacios e instancias de encuentro como este, entre rectores y rectoras, representando comunidades universitarias y también la política, por nuestra parte, pueden tener esa virtud, que generemos más de esos espacios. Me acuerdo de esta iniciativa que hicieron Tenemos que hablar de Chile, en donde participaba la Chile, la Católica y varias otras universidades, que fue súper ilustradora respecto a la desconexión entre la política y la política dirigente, digamos, y lo que estaba pasando en la ciudadanía. La experiencia de los procesos constitucionales también habla un poco de eso. Entonces, el rol de la educación superior, ese lugar donde todas las verdades se tocan, es también muy complementario de la política, tal como lo demuestra también de alguna manera el premio que se acaba de otorgar. Ahora, desde entonces, 1950, la década de los 50, el CRUCH ha ido jugando un rol clave en el fortalecimiento de la educación superior del país en pos del desarrollo de Chile y el bienestar de sus habitantes. Y es que en la universidad, no solo en ella, pero hay mucho en ella, en donde el conocimiento se genera, se difunde, se debate y se transforma. Quizás la más grande de las revoluciones que ha vivido el ser humano, o una de las más grandes, es cuando el ser humano se da cuenta que no sabe, admite que no sabe. Y admite además que lo que sabe puede cambiar en función de nueva evidencia. Y eso es justamente el rol que desempeña permanentemente la universidad, estar expandiendo las fronteras del conocimiento, pero asumiendo que no sabemos. Eso es algo que en muy pocos lugares se puede dar. Entonces, el rol es insustituible y el Estado tiene el deber de apoyar ese proceso. Entonces, me parece importante destacar muy brevemente algunos de los hitos que han generado las universidades. La erradicación de la desnutrición infantil, la primera transmisión televisiva del país. Hoy día o ayer se cumplieron los 102 años de la primera transmisión radial, desde acá, desde la Casa Central de la Chile, en donde el profesor Enrique Sassi y Arturo Salazar, y Arturo Salazar transmitieron de aquí a la sede del Mercurio, que quedaba en el centro en esa época, la primera transmisión radial. El primer trasplante de corazón, las mediciones que sirvieron de base para descubrir que el universo se encontraba en expansión, el profesor José Massa, solo por nombrar algunos de los hitos. Y esto no es producto de la casualidad, no es que alguien tuvo en algún momento un punto de iluminación, sino que hubo una política para generar condiciones que permitieran aquello. Y cuando uno promueve la investigación, creo que hay un axioma de la investigación que la diferencia de las lógicas del mercado. El éxito no está garantizado. Y por lo tanto, no se puede solamente evaluar el rendimiento económico de lo que uno invierte a partir de el éxito de una investigación determinada, porque acá no se trata de confirmar las hipótesis que uno tenga previamente, sino justamente de investigar. Investigar también significa descartar ciertas respuestas. Y eso a veces en la vorágine presupuestaria y de la discusión de los recursos no se entiende, o cuesta que se entienda, o se evalúa muy al corto plazo. Estas son políticas de largo aliento. Y por eso me alegra contarles que, cumpliendo con lo comprometido en la cuenta pública del pasado 1 de junio, estamos lanzando, y esta es la ocasión que hemos definido para anunciarlo definitivamente, el nuevo Fondo de Financiamiento Estructural de Investigación, Desarrollo e Innovación para las Universidades, que consiste en recursos permanentes para universidades para que puedan desarrollar sus capacidades institucionales de investigación y que éstas
permanezcan y no dependan de proyecto a proyecto. Para que se hagan una idea, lo que estamos proyectando es de aquí a los próximos 10 años tener una inversión del orden de los 700 mil millones de pesos aproximadamente. Seguro eso va a ir cambiando seguro según las condiciones económicas del país, ojalá para mejor, pero es otorgar certidumbre y entender que la investigación es de largo plazo. Es un compromiso que adquirí con las universidades y con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la cuenta pública y camina hacia duplicar la inversión pública en I+D, y nuestra ministra Aysén Echeverry está encargado de aquello. Para estos efectos, y que se sepa que estamos avanzando concretamente, no son palabras al viento, en el ejercicio presupuestario de este año se habilitó una glosa que permite, vía modificación presupuestaria, reorientar recursos hacia la implementación del Fondo Estructural, el que va a ir aumentando con recursos frescos progresivamente año a año a través de la ley de presupuesto. El conocimiento que se genera en Chile es muy valorado en el mundo. Me ha tocado estar en lugares del más alto nivel, en el CERN, por ejemplo, en Ginebra, en donde se está trabajando con ingenieros e ingenieras chilenos en un intercambio entre Chile y Suecia, en donde se están investigando temas de la más diversa índole, desde la crisis alimentaria hasta el envejecimiento del cerebro, en conjunto, Chile-Suecia. Entonces, las universidades están haciendo ya una pega y tenemos que apoyarlas más, el Estado tiene que apoyarlo más, sin los vaivenes propios del mercado, sino con una visión de largo plazo. Este fondo va a operar en dos modalidades, modalidad frontera y modalidad territorial, para poder dar respuesta a los desafíos globales, a los desafíos nacionales y también a los desafíos regionales. Además, esto nos va a permitir entregar recursos donde más se necesita para acelerar las capacidades científicas que reviertan la postergación que tan ingratamente han debido soportar algunas regiones. Con esto esperamos facilitar que las universidades regionales contribuyan más decididamente al desarrollo local, fortalezcan su condición de polos de desarrollo y contribuyan también al proceso de descentralización. Queremos potenciar el talento de Chile en todos los ámbitos. El talento está igualmente distribuido en la población y es deber nuestro el poder desarrollar ese talento, encontrarlo y desarrollarlo. Y ahí las universidades cumplen un rol fundamental. Piensen que de las 30 universidades que componen el Consejo de Rectores, 24 de ellas funcionan en regiones. Estimadas y estimados, para nadie es novedad que, como bien decían también la rectora de BES y el rector Rodríguez en su discurso, vivimos tiempos particularmente desafiantes para nuestro país y para la humanidad en general. Y por eso da mucho gusto cuando las universidades se hacen cargo de esos debates y fomentan ese intercambio. El viernes, aprovecho de pasarles el dato, en Bochef, en el auditorio Gorbea, va a haber un debate sobre inteligencia artificial con la vicepresidenta global de OpenIA, que es los que crearon el ChatGPT, que me imagino muchos deben tener instalado. O pienso en la Universidad de Concepción, que está desarrollando el primer doctorado en América Latina en inteligencia artificial. O lo que me tocó ver en la Universidad de Antofagasta, las investigaciones que están haciendo respecto al litio. O el rol que cumple la Universidad de Magallanes a propósito del conocimiento antártico. En fin, uno podría dar ejemplos de cada una de las universidades. Estuvimos hace poco visitando Vicuña Maquena 20 con la rectora de BES y en ese tremendo espacio para la cultura, el arte, que va a tener la ciudad de Santiago y Chile, a partir de esta tremenda inversión de la Universidad de Chile. La pega que ha realizado también la editorial de la Diego Portales. En fin, hay un montón de buenos ejemplos de los cuales tenemos que estar orgullosos, pero en los que tenemos que apoyar más. Para eso estamos acá. Por eso creo que también este premio tiene mucho sentido.
y confío en que vamos a poder seguir trabajando juntos más allá de las discusiones presupuestarias, que siempre son agrestes, necesarias pero agrestes, y que sigamos construyendo conocimiento para un Chile más justo, más equitativo para todos y todas. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Damos las gracias al presidente de la República por su mensaje y con sus palabras estamos dando por finalizada esta ceremonia.